Bueno, entonces vamos a retomar. Bueno, entonces hablando de las sentencias de DDL, de definición de datos, ya vimos que cuando uno agrega una columna o cuando modifica una columna o cuando elimina una columna, lo que realmente hace el sistema por debajo es ejecutar una sentencia alterar tabla, alter table. Si yo quiero, por ejemplo, duplicar una tabla, pues ahí sí yo tengo un problema acá. Bueno, no un problema, digamos, si yo quiero crear una tabla, con un duplicado de la tabla de clientes, entonces voy a tener que aquí, yo puedo decir crear, crear tabla como, y entonces aquí me da una serie de alternativas. Aquí esta alter table me permite, perdón, me permite definir cómo quiero alterar la tabla, pero si quiero duplicar una tabla, eh, lo más fácil en esos casos, si por ejemplo quiero hacer una copia de la tabla clientes, lo más fácil es que yo le diga, ahí sí, que use la sentencia create table cliente 2, like cliente. Con esto, simplemente, ahora aparece una tabla cliente 2 que antes no estaba, pero está vacía. Es decir, cuando yo uso la sentencia crear tabla con un nombre like, el nombre de una tabla existente, hace un duplicado de la tabla en su estructura. Si yo le quiero a esa nueva tabla meter los datos o sea, copiar los datos de la tabla original, ahí tendría que usar una sentencia de SQL que ya no es del grupo de estas que estamos viendo DDL, sino del grupo de manipulación, del grupo DML. Pero lo podemos intentar de una, yo le puedo decir inserte into cliente 2, que dice, o sea, inserte dentro de la tabla cliente 2. Y entonces, ¿qué le digo? Seleccione todo lo que está en la tabla cliente 1 y métalo en la tabla cliente 2. Esto pues es una cuestión de que uno tiene que manejar la sintaxis de las instrucciones, pero entonces le pues, seleccione todos los registros from cliente. Entonces, perdón, cliente. Entonces, si yo le digo, coja todo lo que está en cliente, y eso es lo que voy a insertar en cliente 2. Cuando yo corro esa ejecución, entonces vea que ahora cliente 2, ¿qué pasó? Que no lo hizo. ¿Dónde está? Ejecúteme esto. Y dice, entonces se insertó en cliente 2, y ahora cliente 2 que no tenía nada, tiene exactamente el mismo contenido que tiene cliente 1. Aquí mezclamos, para hacer eso, mezclamos dos sentencias, una que es insertar con una que es escoger el contenido de otra tabla. Cuando yo digo select asterisco from una tabla, estoy diciendo escoja todas las líneas de la tabla y eso produce un resultado. Ese resultado es el que le estoy diciendo insérteme en cliente 2 este resultado. La forma de escribirlo es digamos, con la morfología de frases del inglés, donde las cosas se ponen a veces lo que en español va adelante, en inglés va atrás, porque en español yo diría, seleccione todos los registros de la tabla cliente e insértelos en cliente 2. Aquí me está, para leer esto en español sería como decir, inserte dentro de la tabla cliente 2 el resultado de seleccionar todos los registros de la tabla cliente 1, pero hay que escribirlo en ese orden. Bueno, eso es, digamos, como para mostrar en forma general cómo se usa la instrucción. Para borrar, ya sabemos que borrar una base de datos es con la palabra drop. Si yo digo drop database y el nombre, pues borra toda la base de datos y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque si yo, por ejemplo, llego aquí, si yo llegara aquí a decirle drop
database tienda y ejecuto esa sentencia, le estoy diciendo que todo lo que está bajo este nombre, todo con los datos y todo, se desaparece y no hay manera de recuperarlo. Por lo tanto, usar esa sentencia drop, bien sea con database o si yo le digo drop table. En este caso voy a borrar cliente 2, que es la que acabo de crear, esta que tengo aquí. Si yo le digo borre la tabla cliente 2 y le ejecuto, entonces él simplemente ejecuta. Listo, perfecto. Y ya no está cliente 2, pero si en este momento yo me doy cuenta que esa no era la que quería borrar, lamentablemente ya no hay manera de echar eso para atrás. Entonces, las sentencias de borrado, bien sea borrar una base de datos completa o borrar una tabla, hay que manejarlas con sumo cuidado para no tener desagradables resultados. Ya vimos que vaciar una tabla se hace con la sentencia truncate table, es decir, cuando yo quiero dejar la tabla desocupada, esa operación también es irreversible y por lo tanto también debe manejarse con sumo cuidado para no ir a eliminar registros que después yo no tenga de dónde recuperarlos. Claro está que una buena práctica que todos los profesionales de todas las áreas, porque todos usamos computadores hoy en día, sabemos que uno debe hacer es la de tener una copia de todo siempre. Pero no te voy a hacer la pregunta para no ponerte, pero la pregunta es bueno, ¿cada cuánto hace uno copia de sus datos? Esa pregunta solamente se la hace uno seriamente, o la mayoría de las personas se hacen seriamente esa pregunta el día que se les dañó el computador y necesitan un archivo del cual no tienen copia. Uy, sí. Yo te cuento, como yo trabajo todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo con datos de distintas naturalezas. Yo tengo una carpeta, tengo en especial una carpeta donde tengo todas las cosas, todo lo que se refiere al trabajo de la oficina y a los cursos que estoy dando. A esa carpeta yo le hago copia todos los días al final del día. Entonces, aunque yo la tengo en la nube, porque la tengo en la nube de la universidad, que es, digamos, una localización segura, porque la nube es como un drive, en este caso es de Microsoft. Entonces, yo tengo todo allá, todo esto que estamos viendo aquí, yo lo descargo, lo tengo sincronizado con la nube, entonces siempre lo tengo subido allá. Pero tengo un disco duro en el que todos los días por la noche, antes de apagar el computador, corro el proceso de copiar toda esa carpeta a mi disco duro por si el computador me falla o por si cualquier cosa yo pueda pues tener una copia más. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué lo hago todas las noches? Porque hace mucho tiempo, cuando no lo hacía y cuando no teníamos nube, se me dañó el computador y perdí una cantidad de información importante que me causó como unos 2 o 3 meses de tortura, recuperando archivos de una parte, de otra, buscando en correos, etcétera. Eso ya hace varios años. ¿Es un disco duro portátil, profe? Sí, un disco duro externo. Un disco duro externo. Entonces, mi copia principal está en la nube, donde se supone que está muy bien resguardada porque no está en mi computador, sino en los servidores de Microsoft, mediante un servicio que la universidad paga, se llama OneDrive, que es como Google Drive, pero este no es gratuito, sino que la universidad lo paga y nos da un buzón de 1 terabyte para cada empleado. Pero tengo mi copia local, entonces cuando yo viajo, me llevo mi disco duro. Aunque yo sé que, porque si en algún momento, en algún lugar, yo tengo que conectarme y no tengo internet en ese momento, pues no puedo acceder a mis datos en la nube porque tengo que tener internet. Entonces yo llevo mi copia ahí para cualquier cosa que necesite buscar. Normalmente no actualizo datos sobre el disco duro, a menos que sea una urgencia muy grave, pero yo lo uso solamente para leer la información y para contestar preguntas y eso. Los datos, digamos, oficiales están en la nube. Pero aquí en esto, si uno no tiene copias de sus archivos y eso, borrar una tabla puede costarle muchísimo dolor de cabeza dependiendo de qué datos borró.
que recuerda que a veces los datos que están en las tablas obedecen a procesos históricos y recuperarlos nuevamente puede ser imposible en algunos casos. Bueno, cerremos esta y vamos a las de DML. Bueno, estas sentencias de DML son las que permiten manipular los datos almacenados en las tablas. Realmente, para un usuario no técnico, pues todas las sentencias DML o la mayoría de ellas uno las maneja aquí. Las maneja en esta interfaz. Voy a pasarme a la base de datos almacén 2. Por ejemplo, si yo estoy aquí, me pasé a la base de datos almacén 2 para no dañar nada en la base de datos tienda, que es la que estamos usando aquí. Pero entonces, como son iguales, porque la una es copia de la otra, es decir, tienen la misma estructura, pues no importa. Pero, por ejemplo, si yo estoy aquí en detalle, bueno, esta base, como ya sabemos, ya tenemos, digamos, en el background la idea de que yo no puedo manipular libremente todas las tablas como se me antoje, simplemente porque hay unas reglas de integridad que algunas tareas me las van a restringir. Pero, por ejemplo, en detalle yo podría incluir, podría decirle que voy a meter un artículo más en la factura 1020, que sería el ítem 6 de la factura, con un artículo A0001. Aquí es donde viene un problema, porque si este código no corresponde a un artículo válido, como este campo código de artículo es clave foránea, si yo no pongo aquí un código de artículo que aparezca dentro de la tabla de artículos, el sistema no me va a permitir insertar el registro. 4 unidades y voy a ponerle aquí 10.000. Cuando yo le diga aplicar, entonces les va a hacer una sentencia insert into. Voy a copiar la sentencia para verle la forma, que es la sentencia que estamos viendo aquí, la sentencia insert, que sirve para crear una tupla nueva en una tabla de la base de datos. Esa sentencia insert, permítanme, busco aquí cómo abrirla. Tiene la siguiente forma. La sentencia dice insert into, aunque al copiarla, hay una cosa que quiero precisar, aunque al copiarla de aquí, ella me pone, como se puede ver, una cantidad de comillas, estas comillas inclusive se podrían quitar. Sí. Si yo escribo las sentencias en la comilla, funcionaría perfectamente bien. Entonces, voy a quitar aquí el nombre de la base de datos. Yo lo podría hacer, estando dentro de esa base de datos, yo la podría hacer así. Inserte en la tabla de detalle el campo código de factura, el campo ítem. Voy a borrar las comillas para simplificarlo. Estas comillas, como te dije, las puso el mismo sistema de Workbench, pero pueden ser, si se dejan o si se quitan, no hay problema. Cuando yo estoy escribiendo una sentencia insert para lanzarla yo, escribiéndola, pues yo no le pongo todas esas comillas. Pero sí hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Como al igual que en los casos anteriores, yo puedo poner esto en varias líneas si me interesa. ¿Qué es lo que hay que decirle? ¿Qué es lo que tiene que tener una sentencia de insertar una tupla? La palabra insert, into, esas son obligatorias. Mínimo el nombre de la tabla, la lista de los campos que componen la tupla, en este caso el código de factura, el ítem, el código del artículo, la cantidad vendida, el valor ítem. Luego viene la palabra values, y luego viene los valores que se van a insertar. O sea, quiere decir que en código de factura cae este valor, que en el código de ítem cae este número, que en código de artículo va a caer este valor, y así sucesivamente. Pero recuerda que esta
sentencia salió de que yo le voy a decir, de que yo metí aquí unos datos manualmente y cuando le dije aplicar, me salió esto y entonces lo que vamos a aplicar es esta sentencia. Ok, entonces le digo, aplíquemela. El script me dice, bueno, la sentencia fue ejecutada correctamente sobre la base de datos. Efectivamente, ahí quedó el registro que yo acabo de insertar. ¿Por qué se pudo insertar? Porque los datos están correctos. Pero si yo le digo, por ejemplo, si aquí yo hubiera dicho que fuera X0001 que no corresponde con ningún artículo, ahora no estoy insertando, sino que estoy haciendo una modificación. Entonces, cuando yo le digo aplicar, entonces la sentencia que va a aplicar no es insert, sino update, actualizar. ¿Qué dice? Copiarla para mirarla en el bloc de notas un poquito más grande. Esta sentencia dice ahora lo siguiente. Actualice la tabla de detalle colocando el código de artículo con este valor en los registros donde el código de factura es este y el ítem es 6. O sea, él inmediatamente con esta sentencia me dice, vamos a cambiar set el valor del código del campo código del artículo colocándole este valor en el registro donde se cumple que el código de factura es 1020 y el ítem es 6. Fíjate que él lo que hace es identificar exactamente en este registro es donde vamos a cambiar lo que había en el campo código de artículo que era A0001 por el valor que yo acabo de darle. Pero si yo ejecuto esa sentencia, entonces me dice error. Hubo un error aplicando el script SQL a la base de datos. ¿Qué dice el error? Vamos a ver, vamos a leer esto en letras un poquito más grandes aquí. Me dice la operación falló. Hubo un error mientras aplicaba la script SQL ejecutando esta sentencia. El error es el 1452 que dice no puedo agregar o modificar una fila hija. Una restricción de clave foránea falló. En almacén, en la base de datos almacén 2, en la tabla de detalle, hay una restricción del código de artículo que es clave foránea. El código de artículo referencia a la clave foránea que referencia al código de artículo de la tabla de artículos y dice en caso de borrar restrinja. Es decir, que si tú vas a borrar el dato que había para poner otro, como ese campo, lo escogí intencionalmente, como ese campo, este campo en particular, es la clave foránea que relaciona con el campo, con este campo que dice aquí código de artículo en la tabla de artículos, pues no me deja hacer la modificación. Entonces vamos a ponerle vamos a poner ahí, sí, vamos a poner el que había A0001. Aplico la actualización y ahora sí la puede hacer bien. Ahora, si yo quiero eliminar ese registro, yo le puedo decir aquí, a ver, no tengo forma, no me ofrece ninguna herramienta para eliminar el registro. Dice, vea, puedo copiarlo con nombres, copiarlo sin comillas, copiarlo con nombres y sin comillas, pues distintas formas de copiar la información. Ah, sí, aquí está, borrar registro. Entonces yo digo, quiero borrar ese registro. Obviamente, para poder hacer el borrado, tengo que decirle que aplique. Entonces, al decirle que aplique, él me dice, bueno, va a ejecutar esta sentencia. La sentencia es, borremos esto de aquí. La sentencia que me está mostrando es borrar de la tabla de detalles el registro donde se cumple que el código de factura es 1020 y el ítem es 6. ¿Por qué él siempre me está mostrando aquí que el código de factura es 1020 y el ítem es 6? Porque resulta que, bueno, primero ejecutemos la sentencia, digo, aplíquemela, y ya quedó borrado. Porque resulta que en la tabla de detalle,
en la tabla de detalle, cuando la definimos, como se puede ver aquí, el código de factura y el ítem conjuntamente, los dos campos, son la clave primaria. Entonces, a diferencia de otras tablas como la tabla de artículo, que la podríamos ver acá, donde solo el código del artículo es la clave primaria, el bombillito implica que esa es la clave primaria. En la tabla de detalle, la clave primaria se definió compuesta. ¿Cómo estoy seguro de eso? Vamos a mirar en el script de creación de nuestra base de datos tienda, que es igual. Y como vemos aquí, al crear la tabla de detalle, la clave primaria fue considerada como el conjunto de el número de factura y el número de ítem. En la tabla en almacén 2 no se llaman det fac no NRO y det no RO ítem, sino que en almacén 2 se llaman code fac e ítem, pero son exactamente los mismos dos campos. Entonces, por esa razón, cuando yo estoy haciendo una operación, cualquiera que sea, que actualiza o cambia en alguna medida la información de la tabla de detalle, la sentencia SQL siempre involucra un valor para el campo código de factura y un valor para el campo ítem, porque se necesita, porque esos dos campos son los que constituyen la clave primaria de esa tabla. Entonces, él siempre ubica el registro para poderlo independizar de los demás, siempre es por el valor del código de factura y el valor del campo ítem. Bueno, entonces, insertar entonces sirve para insertar nuevas tuplas en una tabla, update para modificar una tupla, bien sea cambiándole contenido, select, como ya lo vimos, para escoger tuplas de una tabla que cumplan con determinada condición y delete para borrar. Entonces la sintaxis de cada una, pues las vamos a mirar rápidamente porque no estamos centrados en sintaxis del lenguaje, pero como por conocerla, siempre es insert into el nombre de la tabla, la lista del nombre de campos que componen la tupla, nombre de campo 1, campo 2, campo 3, hasta el campo n. Luego viene la palabra values y los valores que se van a asociar directamente el primero al primer campo, el segundo al segundo y así sucesivamente. Entonces se puede escribir así de corrido o se puede escribir así donde pongo la lista de campos y luego la palabra values y luego la lista de valores y es exactamente igual, solo que siempre se termina con un punto y coma al final de la sentencia. Bueno, se termina con un punto y coma si la sentencia hace parte de una lista de un bloque de código que se va a ejecutar como paquete. Pero si yo hago la sentencia aquí, ¿qué pasaría si yo le digo esto sin el punto y coma? Lo ejecuta exactamente igual porque es una sola sentencia. Pero si yo, por ejemplo, le digo, si yo tengo esta sentencia y enseguida hago otra que diga, pero select from cliente, y luego le digo que quiero seleccionar varias, bueno, hagámoslo con estas dos. Voy a poner esto en minúscula para que no se vea. Si yo pongo varias sentencias, donde haya un error en la sintaxis, él me va a poner aquí una crucecita roja. ¿Ese error a qué se debe? Se debe a que tengo una sentencia seguida de otra sin el separador de sentencias. Entonces, aquí es donde yo tengo que poner, por lo menos, al poner el punto y coma, ya corrijo el error. Claro que estas dos sentencias no me van a producir, me va a producir primero el resultado del listado de detalle y luego el listado de clientes. Si yo corro esto así, entonces, lo que pasa es que lo hizo tan rápido. Primero me mostró el de detalle y luego el de cliente. Y entonces ya el de detalle lo dejé de ver, pero pues no tendría sentido hacer estos dos selects uno tras otro porque no alcanzo a ver el resultado del primero. Puse las dos instrucciones simplemente para ver que cuando son varias instrucciones seguidas, si yo no pongo el separador, inmediatamente y si trato de correrlo, pues él me dice que hay un error. Me dice error código, tiene un error en la sentencia, en la sintaxis de su SQL. Revise el manual. O sea, me dice, bueno, le quedó algo mal escrito.
Insertar tuplas importando los datos desde un archivo CSV, bueno, lo hicimos al principio de la clase, o sea que esta parte ya lo único que es que la estructura de los datos, pues sí, ya sabemos que tiene que coincidir exactamente con las columnas de la tabla y que no haya líneas de sobra o con datos equivocados porque eso afecta el resultado. Esto ya lo hicimos, entonces. Actualizar una tupla es con la sentencia update, que ya las probamos a medida que cambiamos ahorita el contenido de una tupla aquí, cambiando el código de artículo. Pero si lo quiero hacer con escritura directa del SQL, entonces uno usa la sentencia update seguida del nombre de la tabla, set las columnas que va a afectar, cada una con el valor que le va a poner, donde se cumpla la condición que identifica la tupla que quiero afectar. Por ejemplo, actualíceme la tabla de clientes colocando en el campo clase CLI la palabra gold, donde el código del cliente sea 4000. ¿Esto qué quiere decir? Que en una tabla donde haya esta columna clase de cliente, esta sentencia va a escribir dentro de esa columna el valor gold solo para el cliente cuyo código es 4000. Así, con la condición where y una expresión lógica que puede ser verdadera o falsa, es como se identifica una tupla en particular. Obviamente, en la condición siempre está involucrada la clave primaria de la tabla. El select, pues ya lo habíamos practicado, es el que permite seleccionar un conjunto de tuplas que permitan que cumplan con ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo estoy sobre, permítame cierro todo esto que tengo aquí abierto, digamos, sobre la tabla de detalles. Vamos a mirar la tabla facturas un momento. Aquí está la tabla de facturas que tiene de la factura 1001 hasta la factura 10020. Y ahora voy a mirar la tabla de detalles en una pestaña siguiente. Entonces la tabla de detalles tiene muchos registros, pero todos van desde la factura, algunos son para la factura 1001, otros para la factura 1002, otro para así hasta la 1020. ¿De qué depende esta estructura? De que, por ejemplo, en la tabla de facturas, la 10, vamos a la primera, la 1001 me dice que tiene 3 ítems. Entonces, en la de detalle, factura 1001, ítem 1, 1001, ítem 2, 1001, ítem 3. Entonces, estos 3 constituyen el cuerpo de la factura número 1. Si miro la factura 1010, me dice que tiene también 3 ítems. Al buscar eso en la tabla de detalles, voy a donde está la 1010 y aquí está el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. O sea que estas 3 tuplas que estoy señalando aquí constituyen el cuerpo de la factura 1010. Entonces, si esto tuviera, por ejemplo, no 20 facturas, sino, imagínense un almacén que vende durante un año, digamos un almacén de grandes superficies que tiene, fácilmente puede tener decenas de miles de facturas emitidas en el año o en el mes, porque cada vez que un cliente paga en la registradora le emiten una factura. Y esa factura que para nosotros es la tirilla del punto de venta, la tirilla de pago, tiene los detalles de los ítems que yo acabo de comprar. Entonces la factura tiene un número y tiene un cuerpo. Si esa fuera la situación que queremos representar aquí, pues buscar el contenido de una factura en particular para hacer algo, por ejemplo, cuando alguien viene a reclamar, y es que mire, aquí me cobraron esto, tal, entonces uno tendría que ir a la base de datos a buscar. Pero entonces, cuando el conjunto de datos es muy grande, yo no lo puedo hacer como lo estaba haciendo aquí, pues porque me demoro horas buscando la factura. Además, los números de facturas reales no tienen 5 dígitos, sino que tienen como 10 o 12. Entonces la búsqueda se hace más complicada. Pero yo sí puedo decirle, entonces me meto aquí a la tabla de detalles, ya me dan el número de la factura. Entonces yo le puedo decir, seleccione todos los campos de la tabla detalle. Where es donde el campo código de factura sea igual, por ejemplo, a 10.016, si esta es la que estoy buscando.
Esta sentencia entonces me selecciona todas las columnas de la tabla de detalle, o sea, tuplas completas. Cuando pongo asterisco significa que es una tupla completa. Pero me va a buscar solo los que correspondan a la factura 10.016. Cuando yo le diga ejecutar, entonces me dice, mire, los de la 10.016 son solo esto, no me muestra más. Entonces, cuando una persona está en un sistema de información y viene alguien a hacerle el reclamo, no, es que mire, yo vengo a devolver esto. Como cuando uno va a un center, mire, yo compré este aparato y lo quiero devolver, la tirilla, por favor. Entonces, con la tirilla, entonces el tipo busca el número de factura y lo introduce en la página web, en la aplicación, y al darle enter lo que está haciendo es una cosa así, seleccióneme de alguna de las tablas de su base de datos todas las filas que correspondan con este número de factura, y cuando sale aquí los resultados, entonces, bueno, ok, así señora, aquí está registrada, entonces ya hacen el resto del proceso, pero lo que sucede debajo de la aplicación es que cuando la persona escoge a través de una, digita el número de factura y le da enter, el programa que está soportando esa aplicación genera una consulta como esta a la base de datos. El sistema de bases de datos, que puede ser este que está de atrás, recupera la información y se la envía, y esto es lo que la persona ve en pantalla para poder validar o no, para poderle dar o no una respuesta positiva al cliente. Ahora, si yo solamente quisiera ver qué códigos de artículo venían en esa factura, ya no le digo select asterisco, sino le digo seleccióneme el código del artículo, el campo, la columna código del artículo de la tabla de detalles donde coincida con que la factura es esta. Si yo corro así, entonces el resultado es solamente el campo o los campos que yo haya seleccionado. Codart, ¿cuál es el valor ítem? Entonces yo le puedo decir, seleccióneme Codart, valor ítem, para escoger solo dos columnas de esa tabla, y al ejecutarla, pues él me muestra los registros que corresponden al valor del campo código de artículo y valor ítem, en los cuales el código de la factura es el que yo escogí. Si yo cambio esto, pues busca en otra región de la tabla. Entonces, de esa manera se manejan las sentencias de selección. Pero ¿dónde es que estábamos aquí? Ok. Ahí en las láminas, pues hay distintas formas de ejecutar. Por ejemplo, esta última dice, seleccióneme el nombre del cliente, el nombre del apellido, la fecha de nacimiento de la tabla de clientes, donde el género sea femenino y la fecha de nacimiento del cliente sea mayor que el 1 de enero de 1990. Fíjate que aquí la condición está compuesta por varias cosas, que el género sea femenino y además la fecha de nacimiento sea superior al 1 de enero de 1990, una condición compuesta. Es decir, mujeres que tienen de 1990 hasta hoy serían 21, 31 años o menos, porque si la fecha de enero es posterior al 1 de enero del 90, la persona que cumpla con esa condición tiene 31 años o menos. Y además, género igual a F significa que además es de género femenino. Pero la gracia de esta sentencia frente a las otras es que dice, entrégueme los datos ordenados por apellido en forma ascendente. Entonces, cuando yo le agrego el pedacito order by, un campo y un orden, entonces no solamente él extrae los datos de la tabla, sino que me los presenta en ese orden. En ejemplos como los que tenemos aquí, de la tabla de datos de almacén y eso, con poquitos datos, pues uno no le ve mucho la utilidad al uso de este tipo de cláusulas, pues porque como la recuperación da 3 o 4 registros, pero si se extrapola uno la idea a la base de datos real o a la base de datos tuya, donde hay cientos, o puede haber base de datos como la que tú tienes de distintas partes todas pegadas en una sola tabla, puede tener miles y miles de registros, entonces sí puede tener una cierta utilidad poder extraer solo los que cumplan con determinada condición y en un determinado orden. Entonces, por ejemplo, veamos si yo tomo, a ver, no sé si esta descripción se adecua a la que tenemos en nuestra base de datos.
Vamos a mirar la tabla de clientes un momento. Nos vamos a ir a la base de datos tienda. En la base de datos tienda cliente, ¿qué estructura tiene? Tiene, ok, cliente ID, cliente apellido, CLI nombre, CLI género, CLI fecha NAC, CLI celular, CLI correo. Entonces, yo copié aquí la sentencia que teníamos en la lámina, pero entonces vamos a partirla en pedacitos, hacerla un poco mejor. Dice, seleccióneme el nombre del cliente, el apellido del cliente y la fecha de nacimiento de la tabla clientes. Bueno, en este caso sería la tabla cliente, porque la tabla se llama es cliente, porque está sin la S. Donde el campo CLI género, obviamente esta descripción, esta palabra que yo pongo aquí tiene que corresponder a uno cualquiera de los campos, porque si no, no lo encuentra. Y si hay uno que se llama CLI género, ok. Tenga el valor F. Hay distintos que tienen valor F, pero que además de tener el valor F en CLI género, tenga una fecha mayor, un valor mayor a 1990-0101 en el campo fecha de nacimiento. Por ejemplo, este primero es F y la fecha es el 93, cumple. Este fecha en el 92, cumple. Este fecha en el 95, 94, 95, 92, 93. Estoy buscando uno que no cumpla. El último, mire, este Manjarres Catherine Yanina es femenino, pero nació en el 82, o sea, no cumple con un pedazo de la condición. O sea que si las cosas funcionan bien, la respuesta de esta consulta va a ser todos los que sean de género femenino, menos este, que es la única que no cumple con la condición del año. Y le digo yo, entonces, seleccióneme el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de la tabla clientes solo para las personas que sean femeninas con esta fecha de nacimiento mayor a 1 de enero del 90, pero muéstreme eso ordenado por apellido del cliente en forma ascendente. Entonces, al ejecutar esa sentencia, entonces me dice, está ordenado por apellido Barraza Caballero, B, o sea, en orden alfabético. La fecha de nacimiento están todas las que tiene cada una de ellas, pero obviamente la que nació en el año 80 y pico no aparece en el listado porque no fue incluida. Si yo le dijera de 1995 en adelante, entonces aquí hay varias que van a desaparecer. Solamente va a estar este. Y no sé si hay más abajo. Sí, aquí hay otro. Entonces le digo, ejecútemela. Y entonces me dice, sí, solamente esas dos. De esa manera, con este tipo de sentencias, las aplicaciones de programación que usa uno a través de las páginas web y de los sistemas de información, es de esa manera como seleccionan, escogen información en la base de datos para mostrársela al usuario. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, hay otros ejemplos que podrían mirar. Si se quieren eliminar tuplas, ya esto ya lo habíamos hablado, es la opción delete from, el nombre de la tabla, where, una condición. Delete, borra de la tabla de artículos donde la categoría sea 1. O sea, yo puedo borrar de la tabla de artículos los registros, los artículos que quiera. Si los borro, no los puedo recuperar y ahí es donde hay un problema. Pues puede haber un problema de manejo posterior, no problema con la base de datos, sino problemas de que después se perdí la información. Pero lo que no puedo es borrar tuplas de una tabla que incluyan, o sea, de una tabla cuyo alguno de sus campos sea clave foránea, esté referenciado por una clave foránea de otra, porque el sistema no me las deja borrar, como ya lo vimos en un ejercicio anterior. Entonces, clonar una tabla, ya sabíamos que clonar una tabla era crear tabla nueva, tabla original, y seguidamente insertar en esa tabla todos los registros, todos los campos de la tabla original. Esto ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Bueno, entonces,
además de esas sentencias de crear, de borrar, de insertar, hay algunas otras cosas, muchas. Aquí solamente tenemos 4 o 5 que te voy a mostrar, que se pueden hacer en SQL, que se llaman funciones y que sirven para obtener información adicional de la que está propiamente contenida en los registros de las tablas de una base de datos. Funciones para sumar valores, para contar, para hallar el mayor, para hallar el menor, para hallar el mínimo. Y hay muchas más, pero solamente voy a centrar la explicación en estas porque son como las que con mayor frecuencia uno podría utilizar. La función suma o sum permite sumar valores de un determinado campo. Supongamos que una tabla, bueno, realmente la tabla sí ya tiene el valor de la venta, porque miramos en la tabla de ventas. Ah, no, es que aquí no hay tabla de ventas. Digamos que en la tabla factura, miremos la estructura de la tabla factura, tiene factura valor total. Bueno, este es unas láminas de otro ejercicio que no, bueno, entonces, supongamos que yo quiero saber cuánto es la suma de todas las facturas que se han vendido. Pues si yo tengo esto en Excel, pues yo hago una fórmula de suma, pero como la tengo en una base de datos, yo quisiera sumar todos estos valores para saber cuánto da. Entonces, yo tendría que decirle, selecciones la suma del campo, el que quiera sumar, de la tabla de la cual quiera sumar. Entonces, por ejemplo, yo seleccione sum. Estas son palabras obligatorias. En este caso, select, sum son palabras obligatorias. El campo es fac, valor total, este campo. Quiero sumar todos estos valores. From, la tabla se llama, viene el nombre de la tabla, la tabla se llama factura. Entonces, una instrucción como esta, cuando la ejecuto, ¿qué pasó aquí que dice que la suma no existe? ¿Por qué me está dando error de que la función suma no existe? Ese es un error que no veo que me faltará algo me falta en el Workbench para que no me funcione, porque esto sí existe. Existe y ha existido toda la vida. Use tienda. Permítame, hago una verificación aquí porque me parece rarísimo ese error que me salió. Ok. Select Zoom. Ahí está. Pero está dando como si fuera un error. Es que se está poniendo la palabra en gris y no sé por qué, si esto debería salir en azul también. Veamos entonces, hagamos una prueba aquí.
No, menos. Algo está pasando que no, algo le falta a mi plataforma. No me está reconociendo la función Zoom. Es que está correcta, o sea, la función Zoom, por alguna razón, sumarlo, claro, y yo le puedo agregar todos estos apellidos, pero vamos a quitar el Zoom, vamos a quitar el Select. No. La sintaxis Zoom Distinct Expression. Sí, ok, pero Select Zoom, mira, aquí está, es que la sintaxis es correcta. Pero por alguna razón que no sé en este momento cuál es. Vamos a cerrar todo esto y vamos a intentar nuevamente. Use tienda. Siempre que digo use tienda o use almacén es para posicionar, digamos, el foco de atención de la plataforma sobre la base de datos que me interesa, para que si yo uso la tabla de artículos sea la que está dentro de almacén, dentro de tienda y no dentro de la otra base, porque tengo varias bases de datos que tienen los mismos nombres dentro. Uno siempre dice use el nombre de la base de datos para centrarse sobre una de ellas. Entonces, pero entonces... Selecciono todos los campos de factura y ahí están, perfecto. Pero entonces ahora le digo, let's zoom fact valor total, pero ya está el error ahí. Ah, pero ya se quitó. Select zoom fact valor total from factura. A ver qué ocurre. Fíjate, no sé qué pasó, pero ahora o estaba yo escribiendo algo mal, pero sí, ahí sí funciona. Seleccione la suma de los valores totales de la factura de la tabla de factura. Entonces aquí está el resultado. Me dice, este valor que aparece aquí me dice 1.337.100. Esa es la suma. Si yo miro la tabla de factura y sumo todos estos valores que están aquí, esa suma me da ese valor que obtuve acá. Entonces, con la cláusula select sum, el campo que se quiere sumar from la tabla de donde se va a leer la información, se obtiene un subtotal. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ¿cuáles facturas? Vamos a mirar en facturas. Dice, ¿cuáles facturas corresponden al mes de enero? Ah, todas son del mes de enero. En este caso, todas están con el mes de enero. Vamos a poner, ¿cuáles facturas? La suma de las facturas, ¿cuánto se vendió en el día 8 de enero? Entonces yo tendría que decirle, por ejemplo, where fecha, la fecha de la factura, igual a 20, ¿cuáles son los años? 2020, sí, 2020, 01, por ejemplo, el 8 de enero. Entonces le estoy diciendo, seleccióneme la suma del campo valor factura, de la tabla factura, pero solamente donde los registros tengan este valor en la fecha. Al ejecutar, tengo mal escrita la fecha de 2020-0108. Fíjate que aquí hay que tener muchísimo cuidado con la forma como uno escribe, porque cualquier error, 2020-0108. Sí, por el guión. es por el guión.
Es por el guión. Es que yo estoy acostumbrado a, bueno, ya ese es un error mío. Es que si no es exactamente igual, o sea, cualquier pequeño error, como pasó en el anterior, que seguramente es un error que yo no estaba viendo o que me lo estaba comiendo. Y ahí está. Entonces, dice 115.400. Quiere decir que el 8 de enero, a ver, 8 de enero, 40, 50, 97, 98, 13 y 17, ahí está. 98, ¿dio cuánto nos había dado? 115.400. 98 y 17, 115.000, 95, 14, 115.400. Está bien. Bueno, de esa manera, cerremos esto de aquí. Yo, bueno, también puedo decirles donde el mes de la fecha tal sea febrero. Claro que en este caso, pues no puedo probar con el mes porque todos tienen el mismo mes. Bueno, eso en cuanto a Zoom. De igual manera funciona Count. Dice, cuénteme cuántas personas hay de género femenino. Entonces yo le digo, select count asterisco. En este caso, se exige poner, para esta particular, se exige poner el count asterisco de la tabla clientes donde género sea femenino. Entonces, esta me hace un conteo, no una suma, un conteo de cuántas tuplas cumplen esta condición. Así, por ejemplo, puedo decir, bueno, ¿cuántas facturas tiene fulanito de tal? Entonces voy a la tabla de facturas y cuéntemelas por el código de cliente igual a tal cosa. Siempre es select count asterisco from. Entonces vamos a mirar. Yo le puedo decir, cerremos aquí esta. Entonces yo le puedo decir select count. Asterisco. From cliente. Where, vamos a mirar un momentico la tabla de clientes para buscar una condición que podamos verificar. Fue where, bueno, pues, clic género. Buscar la misma. Where clic género igual a masculino. Pues obviamente esto me va a dar un conteo. Perdón, es aquí. Me dice hay 15. Entonces yo simplemente, pues si la tabla tiene 100.000 clientes, pues tengo que creerle al conteo, pero aquí puedo verificar 1, 2, 3, 4, 5. Carajo. Que no me deja eso. Quiere decir que en esta columna hay exactamente 15 valores que cumplen con esta condición. Y de esa forma funcionan todas las sentencias de manipulación de datos. Además del count, tenemos igual hallar el mayor valor de una columna, que se escribe select max, no select count ni select sum, sino select max. Aquí ponemos el nombre de la columna que se va a recorrer, de la tabla from, el nombre de la tabla. Aquí también se puede agregar una condición, o sea, seleccione el mayor de tal campo de los que cumplan determinada condición, el menor, el promedio, y así pues hay muchas funciones. Estas son las de orden matemático, que son las que se usan con mayor facilidad. Pero hay otras características que se pueden adicionar, por ejemplo, la cláusula de agrupar por un determinado valor. Esto permite segmentar los resultados como sacando subtotales de acuerdo a la cláusula que yo quiera totalizar. Y se puede hacer sobre la suma, sobre los conteos, sobre los menores sobre el mayor. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor de lo recaudado en cada día, entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que si yo voy a la tabla de ventas, pues a la tabla de facturas, que es donde están las facturas vendidas, cada factura tiene un número, una fecha y un valor, y bueno, pero puede haber muchas facturas
o puede haber varias facturas en un mismo día. De hecho, eso es lo que se espera, que en el mismo día haya muchas facturas para diferentes clientes. Incluso para un mismo cliente puede haber más de una factura si el cliente hizo 2 compras el mismo día, ¿verdad? Entonces, si de esta información yo quisiera saber cuánta plata se recaudó cada uno de los días, entonces digo, cuánta plata se recaudó el 1 de enero, cuánta el 2, cuánta el 3, cuánta el 4 y así sucesivamente. Entonces tengo que decirle que me haga la suma del valor de ventas, pero que me lo agrupe por día. Porque si yo le digo select sum, él me da el total completo. Si le digo select sum donde la fecha sea 1 de enero, él me da el total del 1 de enero, pero si quiero la de cada día del mes, pues tendría que hacer una suma por cada día del mes. Eso es muy impráctico. Pero yo sí puedo entonces hacer algo como esto. Seleccióneme el campo que quiero seleccionar, súmeme el campo que quiero seleccionar de la tabla que quiero agrupado por tal campo. Entonces yo le podría decir, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a ir allá. Voy a coger esta como base, pero la vamos a arreglar de acuerdo a nuestra tabla de facturas. Entonces, la tabla de la que vamos a afectar es facturas. O sea, de donde vamos a consultar es factura. Perdón, factura. Entonces le digo, seleccióneme fac fecha, la fecha de la factura. Súmeme fac valor total. O sea, pero agrúpemelo por el día de la fecha de la factura. Vamos a ver qué pasa aquí. Algo que otra vez el Zoom me está dando, y yo no sé por qué. ¿Por qué el Zoom me está dando guerra? Si algo estoy escribiendo mal entonces. Si lo cambio por Max, a ver. Santo Dios, aquí estoy cometiendo un error y no me estoy dando cuenta cuál es el error que estoy cometiendo. Sí, hay un error, pero ahorita lo resolví y no supe cómo. Yo no sé qué pasa, pero fíjate que escogí otra vez la palabra Zoom del menú y ahora ya no me saca. No sé, no estoy seguro. No, hay un error. Tengo que, no tengo explicación, no encuentro, no logro discriminar con la explicación para el error que se me está presentando. Pero bueno, lo que cuenta al final es que cuando uno usa la cláusula group by, los resultados, antes de presentar un solo total, él discrimina los subtotales que corresponden a cada uno de los valores de agrupamiento que yo le haya colocado. Pero yo quisiera que esto no dejarlo pasar así con error, porque esto no... Esto se llama fac valor total. Factura. Bueno, entonces
¿Qué es lo que estoy haciendo yo mal por aquí? Profe, muéstreme la diapositiva un momentico. Dígame. Ya. Group by no. Yo creo que ya encontré el error, es que estoy usando una tabla que no es. A ver, entonces le digo, seleccióneme, vamos a probar nuevamente, seleccióneme el campo fecha de la factura. Sume el campo FAC valor total, El campo se llama FAC valor total, sí. FAC fecha, FAC valor total, y la otra se llama, a ver, sigamos. De la tabla factura agrupado por el mes, por el día. El día es day. De FAC fecha. A ver, entonces esta cláusula que estoy haciendo aquí dice, escójame, seleccione las fechas, sume el valor, o sea, revisando por fecha, sume el valor de las facturas de la tabla de facturas, agrupando los resultados por el día de la fecha. Vamos a ver si esto me funciona bien así. Ahí está, al fin, ahora sí me funcionó. Algo tenía mal escrito y se me está yendo la libre con el error de sintaxis. Fíjate que por más que uno tenga, digamos, conocimiento o alguna experiencia, cometer un pequeño error de escritura a veces hace desesperante la situación, porque uno no ve el error que está cometiendo hasta que viene otra persona y dice, mire, es que le falta ahí o le sobra una coma, y yo lo había visto 10, 20 veces y no lo estaba viendo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo esta sentencia? Selecciono de las fechas, sumo los valores de factura para cada fecha, pero me entrego los resultados agrupados por el día de la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí solamente me dice, vea. El día primero, o sea, sumó todas las facturas de ese día, 154.900. Exacto, y el día 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera uno puede, obviamente, vuelvo y te repito, como ya he dicho varias veces, estas sentencias, pues, las aprovecha muchísimo mejor una persona que hace un programa que corre sobre la base de datos, porque el programa hace todas las operaciones y le presenta al usuario un menú, y cuando tú estás pulsando la aplicación en los botones de la aplicación en la pantalla, pues operan las respectivas consultas. Por ejemplo, voy a ir abriendo aquí para mostrarte. Yo tengo aquí acceso al sistema de información de la universidad, que es este. Esta página que estoy viendo aquí se llama el sistema Banner. Entonces, esto pues es una interfaz que me permite lanzar consultas sobre la base de datos oficial de la universidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí que quiero consultar la historia académica, entonces el sistema me lleva a una pantalla en donde él carga unos recursos y me debe permitir acceder a la base de datos del historial académico de los estudiantes. Él toma algo de tiempo porque me estoy conectando remotamente y se aplican una serie de capas de seguridad para identificarme antes de permitirme el acceso. Pero ahora se está demorando más de lo que a mí me gustaría. Porque aquí me tiene que salir ahí está. Entonces, esta es una pantalla que se llama Historia Académica del Sistema Banner. Entonces yo voy a decirle aquí, para poder consultar a la base de datos tengo que tener datos de consulta. Voy a decirle aquí el código de estudiante de mi hijo menor, que ya es egresado de la universidad hace algunos años. Y entonces, este formulario lo que está es capturando unos datos para construir una consulta por dentro de esta página donde dice select asterisco from historia académica, donde código de estudiante where código de estudiante igual a este 03209. Cuando yo le digo ir,
Él lo que hace es lanzar la consulta, el servidor hace la búsqueda en la base de datos, en las tablas que corresponda, y me muestra los resultados aquí en una forma, me muestra en una forma que no es como me los muestra acá, pero es una forma propia de él, igual es el equivalente. Entonces digo, vaya, entonces él va y consulta y aquí están los datos. Entonces yo veo aquí los datos de toda una tabla de las bases de datos de los cursos que este alumno cursó. Hay 8 páginas, como se puede ver aquí. Permítanme, voy para la parte más abajo. Está mostrando la primera página de 8. Entonces voy a pasar a la segunda. Entonces si yo quiero descargar todo eso, ya la aplicación que esté usando, en este caso Banner, tiene que tener una herramienta que me permita descargar todo eso. Entonces yo le digo, la tiene, entonces yo le digo exportar esos datos. Y entonces él me acaba de bajar un archivo de valores separados por coma, como los que yo preparé para la base de datos de almacén que estábamos usando nosotros. Voy a mirar ese archivo lo tengo aquí, me lo descargó aquí, es este. Entonces aquí está toda la información de ese estudiante extraída de una tabla de la base de datos. Como este formato no me resulta tan agradable para manejar, le voy a decir que quiero abrirlo con Excel. Entonces en Excel sucede una cosa particular, entonces me lo muestra exactamente igual, pero como yo sé que los datos vienen bien organizados, en este caso están separados por coma, no por punto y coma, entonces yo le uso una función que tiene el Excel para decirle, distribúyame esos datos en columnas. Los datos vienen delimitados, el delimitador es la coma, y hágale. Entonces, ahora sí. Yo tengo aquí los datos que vinieron de la base de datos. Claro que aquí, por ejemplo, como aquí está el nombre del individuo, esta columna queda muy ancha. Bueno, ya yo tengo aquí, de aquí en adelante el problema mío es de manejo. Entonces yo tengo aquí el periodo, esto tiene algún significado, este es el campus, fíjate que hay unos que dicen manga y otros que dicen ternera. ¿Por qué? Porque estos que están aquí corresponden a una especialización en gestión de proyectos. Aquí están el NRC de la materia, otras cosas. Aquí están las calificaciones obtenidas por el estudiante y aquí están los nombres de las materias cursadas. Entonces, esta ya es una tabla que yo puedo manejar, digamos, autónomamente. Ya no estoy dentro del sistema de base de datos. Esta ya es una copia de una parte de la base de datos que yo la extraje mediante una consulta que lancé a través de un formulario como el que teníamos aquí, pero yo no tuve que escribir la sentencia select asterisco from history where ID igual a T triple 032 enter, porque eso la gran mayoría de los usuarios no lo sabemos hacer, ni nos importa hacer el lo que nos interesa es que tener una herramienta para yo poder recuperar la información, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso para mostrarte la relación entre las sentencias directas de SQL que estamos usando aquí digamos, en directo, y la forma como realmente se usan ellas dentro de una aplicación. Obviamente alguien tiene que hacer esta máscara, digamos, este formulario. Ese es un trabajo que alguien desarrolla. Y lo conecta con la base de datos para que los datos que yo suministre aquí, si yo, por ejemplo, no me sé el código del estudiante, miércoles, entonces quiero buscar a una persona, entonces le doy aquí en los 2 clics, y entonces me muestra otro código, otro formulario. Este formulario me dice, bueno, voy a buscar a una persona que se llama Narelsi, y que tenga cualquier otro dato. Yo creo que ese es único nombre. Puede ser. Ahí está. Entonces me dice Narelsi Vega Padilla de 57611. Entonces, si yo digo que ese es el que quiero, entonces ya me lo trabajo aquí y ya yo podría consultar tu historial académico. Obviamente esto no lo puede hacer cualquier persona para esta aplicación, pues porque es información confidencial y solamente personas que tenemos cierta estructura de permisos de consulta podemos acceder a los datos. ¿Quiénes? Esencialmente los directores de programa,
que por esta vía podríamos tener acceso a los datos de cualquier estudiante, porque la base de datos de estudiantes es una sola, es decir, no se tienen separadas por programa, dado que los estudiantes comparten materias de distintos programas. Los vicerrectores, los secretarios académicos, la gente de admisiones y registro y control, y más nadie. ¿Por qué? Pues porque son datos inherentes a nuestro trabajo, pero hay otros datos allí en el sistema, como por ejemplo los datos que tienen que ver con la contratación de personal, que yo no los puedo ver. No, o sea, si yo trato si trato, por ejemplo, de ir al catálogo de cursos, me dice, usted no hay nada que se llame así para usted. Si yo quiero ir a los horarios de clase, que son mi responsabilidad, entonces doy el nombre del formulario y entonces ahí sí me lo muestra. Cuando yo doy el nombre de un formulario que no tengo asignado dentro de mi perfil como usuario del sistema, simplemente no me lo muestra. Pero todas esas cosas son restricciones de la aplicación que son adicionales a las que se ponen sobre la base de datos propiamente dicha. Pues quería hacer esa muestra para correlacionar un poco con una situación real. Sí, gracias. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, esta es otra cosa que resulta interesante cuando se tienen bases de datos relacionales, que es las uniones entre una tabla, unir información de dos tablas en una sola. Resulta que hay varias operaciones en las que uno puede, teniendo información de una tabla A y una tabla B, generar unos resultados que combinan columnas de datos de la tabla A y columnas de datos de la tabla B en un solo paquete, por ejemplo, para hacer algún análisis. Estos ejemplos que están aquí en esta lámina son muy simples, pero podemos intentarlo sobre la base de datos nuestra de prueba. Por ejemplo, la primera forma de cruzar una tabla con otra se llama producto cartesiano y se hace con la instrucción cross join. ¿Qué hace el producto cartesiano? Crea un objeto nuevo en donde coge la primera de aquí, que dice 1M. O sea, suponga que esta tabla tiene dos columnas, la columna A y la columna M, y aquí la columna A y la columna N. Entonces, la primera de aquí, 1M, pone aquí 1M. La primera de aquí, 2P, pone aquí. Luego, o sea, cruza todas estas con esta. Fíjate que aquí está la primera tabla está completa y aquí apenas está la primera de la segunda tabla. Luego está la primera tabla otra vez completa con la segunda fila de la segunda tabla. O sea que esta tabla cruzada contiene una cantidad de filas que equivale a multiplicar la cantidad de filas de esta por la de esta. Cada una de estas se cruza con todas estas y genera una tabla nueva. Entonces, 1M, 2P, 2N, 2P, 4O, 2P, y ahí están. Luego viene 1M, 3Q, 2N, 3Q y 4O, 3Q. O sea, cada una de estas se está cruzando con todas las de la segunda. O sea que si esta tabla tiene, por ejemplo, 100 filas y esta tiene 1000, el producto cartesiano tendría 100.000, donde las primeras 100, las primeras 1000 serían contra la primera de la segunda tabla y así sucesivamente. O sea, eso uno dice, ¿para qué sirve? Bueno, depende del análisis que uno esté haciendo. Cruzar una tabla con otra le permite encontrar después registros que tienen valores comunes y filtrar para, por ejemplo, saber distintos tipos de resultados. Yo creo que más adelante tengo unos pequeños ejemplos sobre nuestras tablas específicas, pero entonces quiero primero darte las definiciones para saber que existen. La otra es la unión natural, en el cual se hace lo mismo, pero solamente quedan en la consulta después de cruzar una tabla con la otra, él solamente deja las que tengan algún atributo en común. Entonces,
como aquí hay una columna A y aquí también hay una columna que se llama A, después de hacer el cruce, solamente quedan vivas las filas en donde la columna A tenga el mismo valor en los dos campos de ambas tablas y las demás las elimina. O sea que es una manera de extraer por aparte conjuntos de tuplas que cumplan con determinadas condiciones de interés. Creo que me voy a cambiar de presentación para otra que es un poco más, está un poco más acorde con, o un poco más ajustada a nuestros ejemplos. Permítame, abro esta que está aquí. Esta. Y es más o menos de la siguiente manera. Las operaciones de unión permiten unir información de dos tablas, como ya lo estábamos diciendo. Por ejemplo, es posible que entre dos tablas haya relaciones de uno a muchos. Es decir, digamos, aquí en la tabla de ciudades aparecen cada ciudad con un país. Si yo tengo una tabla que se llama países, entonces eso significa que este código de país puede aparecer aquí para varias ciudades, pues para todas las ciudades que sean de ese país. Eso quiere decir que este código puede aparecer muchas veces aquí, pero cada uno de estos valores en esta tabla aparece una sola vez. Ese es, digamos, lo que es una clave foránea. También puede ocurrir, por ejemplo, que si yo tengo una base de datos en donde tengo una tabla con la información de los empleados de la empresa, el ID, el nombre y el cargo, y otra tabla con la información de las reuniones que se deben hacer, el ID de la reunión, el nombre de la reunión y la fecha en que se va a hacer. Puede haber una tabla que cruza esas dos. Y entonces una misma reunión puede aparecer para varios registros, pues para todos los registros de las personas que participan en esa reunión. Quiere decir que el empleado 2001, 2002, 2003 y 2004 participan en la reunión de código 100, que es el comité de planeación. Pero asimismo puede ocurrir que el empleado 2001, Pedro, participe en la reunión 2001, que es en la reunión 100, que es el comité de planeación, pero participa en la 101, que es la comisión financiera, y también en la 103, que es el comité de calidad. Es decir, esto simplemente es un ejemplo para mostrar que en las bases de datos se dan relaciones de diferentes tipos entre una tabla y otra. Entonces, cuando uno quiere aprovechar esas relaciones para extraer información sui generis, tiene cosas como esta. Si este círculo representa a una de las dos tablas y este círculo representa a otra, la opción de unión interior me extrae, mezcla las dos tablas y me deja en el resultado solo las tuplas que coincidan en valor en ambas tablas, o sea, las que tengan información igual en común. La unión izquierda es otra variante, cruza las dos tablas y me deja me deja en el resultado las filas de la tabla de la izquierda y las filas que coincidan en valor en los campos que sean comunes en la tabla de la derecha. Y así hay varias posibilidades. Interior, izquierdo, derecho y unión completa, que es el producto cartesiano que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Pero yo quisiera más bien que viéramos cómo funcionaría. Por ejemplo, la unión interior, suponiendo que yo tenga una tabla que tiene el código del cliente, el nombre del cliente y el teléfono de contacto. Y otra tabla que tiene el código de pedido, el cliente que hizo el pedido, o sea, obviamente estos valores tienen que ser alguno de estos, y el número de la factura. Si yo le digo, seleccióneme el nombre de cliente de aquí, de la tabla clientes. De la tabla clientes, seleccione el nombre de cliente. Seleccióneme además el ID del pedido de la tabla pedido. O sea, estoy diciendo, cójame esta columna y cójame esta columna. Y haga la unión interior. Haciendo la unión interior entre clientes y pedidos. From clientes, inner join pedidos, significa a partir de la unión interior entre clientes y pedidos. Donde se cumpla, fíjate, es que esta es una cosa un poco más elaborada. Donde se cumpla que el valor del ID de cliente en la tabla cliente, donde se cumpla que este campo tenga un valor igual
al valor de ID de cliente en la tabla pedidos. Es decir, cruce las dos tablas y donde usted encuentre que el cliente de la una es igual al cliente de la otra, sáqueme los resultados. Entonces, si hay filas en cliente, si hay filas aquí que no tienen, cuyo ID de cliente no aparece acá, pues no se van a mostrar. Entonces, esta sentencia lo que hace es, mire, selecciona el nombre del cliente, y el ID de la tabla de pedidos. Pero donde se cumpla que este ID de cliente sea igual a este ID de cliente. Entonces, fíjate que Marco Lambert no aparece porque Marco Lambert es el cliente número 1 y él no aparece en ningún pedido. Aparece Epteres, que es el número 3, porque aparece con este, o sea, aparece coincidente, entonces el número de pedido correspondiente a Epteres es el 236. Aparece Lidia con el 235 por la misma razón, el número 2 aparece aquí con el 235 y aparece Sofía 2 veces porque Sofía, que es el código 4, aparece en 2 pedidos. Entonces, de esta manera se cruza una tabla con la otra para encontrar no crea una tabla nueva, este simplemente es un resultado que aparece en la opción de resultados de la herramienta, que yo lo puedo exportar a Excel si quiero, que yo lo puedo copiar o pegar en otras partes para uso posterior. Más que por ejemplo, en el caso nuestro, veamos este. Este sí es digamos, un ejemplo aplicado a nuestra base de datos. Yo le digo, quiero la razón social del proveedor y quiero el código del artículo sacando de la tabla de artículos y quiero la descripción del artículo sacándolo también de la tabla de artículos. Quiero esos 3 campos. Entonces, haga una unión interior entre la tabla proveedor y artículo y de eso sáqueme esos 3 campos, pero solamente de las tuplas que en la combinación de las 2 tablas tengan coincidencia en el NID del proveedor, en el campo NID del proveedor y en el campo código del proveedor que está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que él va a tomar, si yo le digo esta sentencia, vamos a mirar si la podemos probar. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a lanzar usar la base de datos tienda y ahora sí vamos a lanzar la sentencia. Vamos a tener cuidado con la escritura. En la tabla tienda hay una base de datos que se llama proveedor. Hay una tabla que se llama proveedor. Sí, correcto, aquí está. En esa tabla hay un campo que se llama pro razón social. Vamos a verificar eso. En la tabla proveedor hay un campo que se llama pro razón correcto. Ahora, en la tabla de artículo, esto que estoy haciendo es simplemente verificar que me quedó bien escrita la sentencia. Hay un campo que se llama ArtCode, sí, así es la llave primaria de la tabla. Y hay otro que se llama ArtDesk, sí, aquí está la tabla, la descripción del artículo. Es el segundo campo, ArtDesk. Aquí está enseguida de la llave primaria. Perfecto. Entonces le estoy diciendo, cójame esos campos, la razón social del proveedor, el código del artículo y la descripción del artículo de la tabla grande que resulta de cruzar con unión interior entre proveedor y artículo, pero solamente de esa gran tabla sáqueme estos 3 campos de las tuplas en donde el NID del proveedor, el NID de la primera tabla coincida con el artículo del proveedor de la segunda. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Entonces estamos diciendo es, muéstreme para cada proveedor cuáles artículos me suministra él. Hay algo que quedó mal. Porque lo tenía seleccionado y estaba ejecutando solamente ese pedacito. Entonces él me dice, vea, estoy seleccionando 3 cosas. La razón social que la tomo de la tabla de proveedores. El código del artículo que lo tomo de la tabla de artículos.
y la descripción del artículo, que también la tomé de la tabla de artículos. Por eso aparecen aquí 1, 2 y 3 campos. Este proviene de la tabla de proveedores, este proviene de la tabla de artículos y este también proviene de la tabla de artículos. Cruzó las dos tablas, o sea, cada una de las tuplas de la primera la comparar con las segundas, o sea que si la primera tabla tiene 8 proveedores y la artículos tiene 40, entonces la tabla cruzada 8 por 4 tiene 320 líneas, y de esas 320 líneas donde coincida que el NID del proveedor que se mira en la tabla de proveedor y el código ART proveedor de la tabla de artículos son iguales, entonces esas son las que me muestran. Entonces, ¿qué resulto yo encontrando aquí? Resultamos encontrando que, permítanme, subamos esto un poco hasta acá. Dice que mercados y víveres, que tiene el proveedor que se llama mercados y víveres, a él es el que aparece como proveedor de los artículos este y este, que se llaman así. Que víveres y suministros es otro proveedor que aparece como proveedor de estos artículos que tienen estos nombres, y así sucesivamente. Entonces, esto es simplemente la información de qué artículos me está suministrando cada proveedor. Entonces, obviamente, esta es una consulta un poco más, digamos, compleja desde el punto de vista de la lógica, pero que nos da alcance sobre operaciones también más ambiciosas. Si miramos, si hay por aquí algún otro ejemplo. Este ejemplo me dice que ya es con una unión izquierda, pero es igual. El cliente, el ID del cliente, el apellido, el nombre, el número de factura, la fecha de la factura. Fíjate que aquí estoy mezclando cosas que son de la tabla de clientes y cosas que son de la tabla de facturas. Cruce la tabla de clientes con la tabla de facturas, y donde el código de cliente, donde el ID del cliente sea igual al ID del cliente que está en la tabla de facturas, sáqueme de ahí, sáqueme de allí estos campos que se describen aquí arriba, ordenado por apellido del cliente. Vamos a tomar ese ejemplo. ¿Dónde estábamos? Sí, es el siguiente. Para ejecutarlo aquí. Entonces voy a escribirlo de una manera un poquito más amable. Entonces vamos a extraer 5 columnas de datos. Una que se llama el ID del cliente, que lo vamos a sacar de la tabla cliente. Lo mismo el apellido y el nombre. Estos tres los vamos a sacar de la tabla cliente, como dice aquí. Pero además quiero sacar el número de factura y la fecha de factura, que vienen obviamente de la tabla de facturas. Pero para saber cuáles facturas corresponden a cada cliente. Entonces, le digo, seleccióneme, vamos a seleccionar estos 5 campos, estas 5 columnas de datos. Las vamos a sacar del cruce resultante de la gran tabla que resulte de cruzar cliente contra factura. ¿Y cuáles vamos a sacar? Aquellos registros de ese cruce de cliente contra factura donde el ID de cliente de la tabla clientes coincida con el CLI-ID de la tabla facturas. Pero además quiero que me los entregues ordenados por apellido. Entonces, si ya eso está completo, entonces le digo ahora, ejecútemelo, y entonces me dice, vea, Álvarez Hernández Joshua no tiene ninguna factura. Barraza Arrieta tiene la 10014. Caballero Pérez tiene la 1001, la 1019 con estas fechas. Coral, entonces, así sucesivamente, crucé la tabla de los clientes con la tabla de facturas, pero ordenando por apellido, sé yo, bueno, hubiera podido también ordenar por cualquier otro, por el código, por como lo quiera. Y si yo necesito esto para trabajar, para hacer un trabajo posterior, entonces le digo, expórteme estos datos.
Voy a ponerle el nombre clientes facturas, lo pongo en la carpeta de descargas para buscarlo ahorita fácilmente. Digo, y él inmediatamente me lo está exportando como CSV. Yo no sé si aquí hay, sí, aquí hay varias posibilidades, pero al menos para nuestro nivel de conocimientos es mejor dejar solo eso siempre en CSV, porque al guardarlo, si voy a la carpeta de descargas, entonces yo le digo, ábrame esto con Excel. Entonces ahora le digo, por favor, hágame esto, texto en columnas. Aquí el separador sigue siendo la coma. Los datos vienen delimitados con una coma. Esta pues ya es una función de Excel. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí lo siguiente. Entonces me dice, Álvarez Hernández, todo lo que aquí me parece nulo es porque no tienen ninguna factura con ese código de cliente. Pero, por ejemplo, filtremos aquí. A ver, señor Dina Caballero Pérez. Entonces, ¿qué facturas tiene Caballero Pérez? Tiene la 1001, la 10001, la 10019 con estas fechas. Ahora, si yo quisiera el valor de la factura, pues obviamente tendría que incluir aquí además tendría que incluir aquí factura punto fac valor total, que es el nombre del campo. Me quedó aquí un error, fac. Entonces, si yo lanzo esa consulta, entonces ahora aparece aquí el campo respectivo a la que acabo de incluir. Bueno, yo pues configuro la cantidad de columnas que quiero sacar, pero la gracia de esto, de cuando uso left join o inner join, es que coge una tabla, la cruza contra la otra y de ese cruce grande donde cada una de las tuplas de una tabla está mezclada con la otra al frente, saco los campos que me interesan para un análisis. Este tipo de cosas es un poco más sofisticado desde el punto de vista de la sintaxis, pero le rinde a uno beneficios muy importantes, especialmente cuando uno está haciendo análisis de datos sobre conjuntos de datos grandes. Esa base de datos que te mostré hace un momento de la historia académica de un estudiante, pues uno normalmente no la saca para un estudiante. Si quiere hacer un análisis, por ejemplo, en el caso mío, quiero saber, por ejemplo, qué estudiantes, qué puedo esperar, qué cantidad de estudiantes puedo esperar que van a aspirar a matricularse en la materia de cálculo 2 o de cálculo 3 el semestre entrante. Apenas cerremos ahorita la historia, ya tenga yo en la historia académica toda la información, descargo la historia de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas, la hago, tengo una base de datos con las materias, hago un cruce de las dos tablas para saber quiénes ya vieron cálculo 2 y lo tienen aprobado y no han visto cálculo 3, porque esos estudiantes que vieron cálculo 2, ya aprobaron cálculo 2 y no han cursado cálculo 3, son los candidatos potenciales a cursar cálculo 3 y así sé yo cuántos cupos debo prever para esa materia en los horarios de clase del semestre entrante. Si yo no tuviera esta información, si yo no pudiera sacar esta información directamente de la base de datos, entonces puedo bajar todo a Excel y hacer lo mismo que este señor hace automáticamente con esta estructura, pero hacerlo manualmente con tablas dinámicas, lo que implica una cantidad de trabajo distinta. Y sobre todo, que si yo tengo que si se trata de tablas que tienen mucha información, por ejemplo, decenas de miles de registros, meter eso en un Excel para cruzarlo puede ponerme en aprietos porque por muy potente que sea el Excel con conjuntos de datos muy grandes, puede bloquearse la máquina porque ya no depende del Excel, sino de la capacidad de memoria RAM que yo tenga y esa suele ser limitada en un equipo personal. Un equipo personal como los que estamos usando, como el que tengo yo ahora, típicamente tiene, si acaso por ahí unos 8 gigas o en casos excepcionales 16 gigas de memoria RAM, que ya es un equipo muy robusto para uso personal, pero que está muy lejos de las decenas de gigabytes que tiene un servidor donde se hacen consultas de bases de datos relacionales. Bueno, todas estas presentaciones están disponibles para ti en la página de Sabio.
Creo que eso es todo lo que vamos a tocar a nivel de teoría, porque pues hay muchos otros temas que se pueden tocar, pero que pues cada vez se hacen más complejos y cada vez exigen un poco más de conocimientos en programación, ¿verdad? Sí. Entonces, pues con eso estaríamos completando lo de hoy. Te quedaría entonces la responsabilidad de terminar el diseño de la base de datos y de alimentarla con los datos, y esa sería la actividad pendiente para esta semana. Profe, ¿va a disponer en Sabio para agregar la actividad? Sí, 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 yo te la pongo ahorita, claro. Ok, Yo no ¿y es, qué no, fecha va a colocar? tú dime. Ah, porque ¿Cómo? no sé si me la coloca hasta el sábado. No sé si se puede, porque este sábado Sí no se tengo puede. clase. O sea, yo te la puedo colocar hasta el domingo entrante. Sí, 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 profe, claro. porque no tengo clase ese fin de semana y ya sería el otro módulo Ok. con el profesor Nelson, el 4 de junio. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Ahora que terminemos la sesión, yo creo la actividad con fecha de entrega el próximo domingo a la medianoche. O sea que tienes toda la semana para Sí. hacerlo. Bueno, listo. Ok. Bien, es todo por hoy entonces. Bueno, profe, le Bueno, agradezco mucho, profe. bueno, muchas gracias a ti. Espero que lo que hemos conversado te sea de alguna utilidad en algunas, al menos que te haya aclarado el panorama. Eh, pues porque pues, si bien desarrollar la destreza en el manejo de estas cosas, pues requiere trabajar con ellas, pero al menos tener una conceptualización clara de cuál es esos requerimientos y cómo es ese entorno, pues ayuda mucho, pues eventualmente a participar en un proyecto o en desarrollo de alguna cosa de estas. Te agradezco mucho la amabilidad, la puntualidad, digamos, la proactividad tuya, la destreza, la intención de estar siempre activa. Bueno, y te deseo muchos éxitos. Gracias, profe. Bueno, que pase bien. Dios lo bendiga. Igualmente para ti, que estés muy bien. Bueno, chao.